vamos a hacer la retroalimentación, es decir, vamos a ir haciendo un pequeño repaso por los temas que hemos abordado en estas 5 semanas de contenido para así prepararnos directamente ya para el parcial que va a ser el día jueves. Ya les publiqué en la plataforma cómo vamos a realizar el parcial, la fecha que sería el día 1 de septiembre de 8:50 a 10:30 y también hacerles saber que solamente las personas que están solventes se pueden hacer el examen parcial. Esa es una directriz que desde la Vicerrectoría Académica nos hicieron saber, así que nada más les informo eso. Solamente las personas que estén solventes. En caso de que, de hecho pregunté eso también, hay personas que antes del examen pagan para poder o se ponen al día con los pagos, me estaban haciendo saber que solamente las personas que se pongan al día con el pago y paguen el diferido pueden hacerse el examen. Es decir, va a ser únicamente para las personas que ya para este día lunes pues están solventes o nos aparecen a nosotros solventes en el sistema. Así que esperaría que no haya ningún conflicto con eso, que todos estén solventes para que tengan la oportunidad de hacerse el examen. En todo caso, pues para los demás está ahí disponible el recurso del diferido. También no he podido terminar de calificar a todos y todas el examen 2, el laboratorio 2, debido a que durante el fin de semana la plataforma ha presentado algunos problemas y no me permitía subir las notas dentro de Canvas. Entonces no servía de nada que yo se las pusiera ya en el portal sin que a ustedes les aparezca en Canvas. Entonces, espero que ya por lo menos entre hoy y mañana yo pueda subir esas notas para que ustedes ya puedan ver cuál es su nota de laboratorio 1, nota de laboratorio 2 y lo tengan en cuenta para el parcial. Ahora bien, con el parcial yo les mencionaba que vamos a hacerlo de manera práctica, pero también tiene un componente teórico. Es decir, voy a colocarles un caso y este caso tiene una cantidad de preguntas y luego le puede hacer una o dos preguntas porque tengo que hacer diferentes claves, ustedes comprenderán. Entonces, creo que le voy a hacer una pregunta y ahí se van a completar 5 preguntas. El caso tiene 4 y la pregunta extra que le voy a colocar serían 5 y cada pregunta vale 2 puntos. Así es más o menos como se va a trabajar el parcial, va a ser de forma individual y van a tener el bloque completo. Ya ustedes saben que disponen de todo el bloque para poder hacerse el examen. Así que no sé si antes de que comencemos con este pequeño repaso, retroalimentación, tienen alguna pregunta sobre el parcial, sobre las actividades. Y también, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Solo quería preguntarle si vamos a hacer eso del código de familia o algo por el estilo, o no va a ser necesario. No es necesario, pero si ustedes quieren traer el código de familia, no hay ningún problema. Ustedes saben que siempre los dejo usar la ley, solamente que sea en físico. No les voy a permitir teléfonos, iPads, tablets, computadoras, ningún dispositivo electrónico, solamente en físico. Bien, respondido a esto, igual si hay más preguntas, pues en cualquier momento ustedes las pueden hacer y yo con todo gusto pues les doy las indicaciones pertinentes. Además de esto, les voy a avisar cuando ya estén completas las notas del laboratorio 2, o sea que ya he calificado a todos, para que así ustedes revisen en el portal. Ya saben que siempre les pregunto, les pido más bien que ustedes revisen en el portal del estudiante para que así puedan ver si están sus notas completas y bien consignadas. En caso de que no sea así, por favor comuníquense con María José, porque ella es la representante ahí del grupo que me ayuda bastante con eso para que así nosotros podamos hacer el cambio que sea pertinente o pueda asignar la nota tal como está en Canvas, para que así no haya ningún error y no esperemos hasta la próxima semana que ya van a estar cargadas, espero yo, las notas del parcial o a último momento para poder hacer esos cambios. Así que les agradecería mucho en el momento en que yo les haga saber que ya están las notas del segundo laboratorio, que ustedes la vayan a revisar. Bien. Si no hay preguntas respecto al parcial, creo que podemos hacer como un abordaje bastante breve, pero conciso de los temas que hemos estado viendo en las 5 semanas anteriores. Creo que esta clase va a ser, ni siquiera es clase, de hecho en retroalimentación va a ser bastante breve, seguramente vamos a terminar antes de que finalice el bloque, pero lo que me interesa es poder recalcar algunos puntos que nosotros hemos estado viendo en todas estas semanas de contenido.
Hemos visto 5 temas. Comenzamos en la primera semana hablando de algunas generalidades del derecho de familia y el concepto constitucional de la familia. Luego de eso, en la semana 2, ya hablamos de un concepto constitucional. ¿De dónde viene esta definición constitucional de familia? ¿Qué es lo que nos apertura? Es decir, lo que cambia la Constitución respecto al derecho de familia, que era lo que habíamos visto antes en el Código Civil, pero ahora tiene una función social mucho más marcada dentro de la Constitución. Ya vamos a ver eso. Luego, en la semana 3, hablamos de el derecho de familia como una nueva rama del derecho, quizá no nueva, pero sí novedosa dentro de la legislación salvadoreña, porque aun cuando nosotros en la doctrina ya lo veíamos, pero en este momento histórico, que es en el año 1994, nosotros ya tenemos legislación interna sobre derecho de familia como una rama completamente independiente del derecho civil. Y vemos precisamente esta autonomía del derecho de familia respecto al derecho civil, que era donde se alojaba antes todos esos temas del divorcio, de la familia, del matrimonio, etc. Luego en la semana 4 estuvimos hablando del tema de la unión no matrimonial, vimos algunas de las características y los requisitos que se deben cumplir para poder hablar de la unión no matrimonial y los efectos que éste tiene respecto del matrimonio, siendo la comparativa, pero también para que podamos entender mejor la figura de la unión no matrimonial. Además de esto, ya la semana anterior estuvimos viendo el matrimonio, también estuvimos viendo qué contiene un expediente matrimonial, estuvimos viendo cuáles son las nulidades, cuáles son los impedimentos, los requisitos que se deben cumplir para el matrimonio. Entonces, para poder llevar en orden estos temas, vamos a comenzar hablando de estas generalidades del derecho de familia, que lo entendemos como esta rama del derecho que se dedica específicamente a poder normar aquellas relaciones interpersonales y familiares, pero desde una perspectiva de los derechos humanos. Una perspectiva más novedosa en el sentido de que nosotros no estamos encasillando de alguna manera qué tipo de familia va a ser protegida por parte del Estado salvadoreño. Y eso también, como ustedes lo saben, lo marcamos mucho dentro de las sesiones de clase. No nos dice si es una familia nuclear, si es una familia extensa, si es una familia ensamblada. No nos hace saber qué tipo de familia, solamente nos dice que la familia va a tener la protección del Estado. Es decir, todo aquello que nosotros consideremos familia va a ser protegido por el Estado y va a gozar de los derechos que en la misma Constitución y en la misma Código de Familia, Ley Procesal de Familia y otras leyes que pueden derivar de esta rama estén destinados para la protección de la misma familia. Ahora bien, ¿qué es la familia? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta tenemos varias posibles respuestas, ya sea una respuesta desde la doctrina, una respuesta desde la jurisprudencia de la Sala del Constitucional o de los tribunales de familia salvadoreños. Tenemos también una respuesta dentro de la ley. Si nos centramos, ya que hemos estado viendo la ley, en esta respuesta, en la respuesta a esta pregunta, tenemos dos vertientes. Primero, la respuesta que nosotros podemos encontrar en la Constitución, que está en el artículo 32 de la Constitución, que es la definición más amplia de derecho de familia que nosotros vamos a encontrar. Porque la definición que está dentro del Código de Familia es bastante breve. Sin embargo, a pesar de que breve nos da apertura, como ya lo había mencionado, a poder encajar diferentes tipos de familia en esta definición. ¿Cuáles son los elementos más importantes que tiene la definición que nos menciona el artículo 32 de la Constitución de El Salvador respecto a la familia? Nos dice, en primer lugar, que la familia es la base fundamental de la sociedad. Esto también ya lo habíamos discutido en clase, ya decíamos que precisamente la familia se entiende que es la base fundamental de la sociedad porque es uno de los principales, o más bien el primer factor de socialización de las personas. Y por lo tanto es importante tomar en consideración que la sociedad entiende que que su inicio está precisamente en la familia, que desde que este bebé nace, son los padres o la familia, llámese familia en el sentido más extenso posible, para que estas personas puedan enseñarle a este bebé o a esta bebé a caminar, a hablar, a relacionarse, a cumplir, o sea, a que se les puedan suplir sus necesidades, pero también prepararlo para su vida en sociedad.
Entonces, por eso dice que es la base fundamental de la misma. También nos menciona que tiene la protección del Estado. Esto es importante porque en la antigüedad se creía que la familia era solamente una estructura social que era importante para la sobrevivencia, la supervivencia, perdón, de la especie, o sea, una cuestión eminentemente biológica. Nos interesaba formar familia nada más para tener hijos, para tener una descendencia, y se quedaba como una cuestión, podríamos llamarlo hasta cultural. Sin embargo, la ley, en este caso, pues a través del Estado, lo que busca es proteger los derechos que derivan de estas relaciones interpersonales entre sus miembros. Es decir, buscar esta unidad familiar, buscar una igualdad entre los miembros, buscar diferentes características y diferentes elementos importantes que debe tener la familia. Y por eso se protege por parte del Estado, para evitar abusos, arbitrariedades, para evitar que exista algún tipo de desigualdad entre los miembros de la familia. Porque históricamente se había visto con esta idea del patriarcado, como ustedes ya lo vieron en Género y Derecho, que se consideraba que el padre, o sea, el hombre, era el que gobernaba en la familia, es decir, él era el que tomaba las decisiones y todas las demás personas o miembros que formaban esta familia no tomaban decisiones propias o no se encontraban en una situación de igualdad. Entonces parecía bastante contradictorio pensar que como sociedad nosotros dentro de la ley tenemos este artículo 3 de la misma Constitución que nos dice todos somos iguales ante la ley para el goce de nuestros derechos, nuestras libertades, garantías, etcétera, pero dentro de la familia no se gozaba de esta misma libertad. Es ahí donde nosotros comenzamos a hablar desde un punto de vista más social del derecho de familia. No es ver, por ejemplo, el matrimonio como, como un contrato nada más, como una manera de poder comenzar una familia y solamente a través del matrimonio se podía comenzar una familia. Al contrario, comenzamos a ver nuevas modalidades de poder iniciar una familia y no implica en todo caso una obligación de tener que casarse, no implica una obligación de tener que, por ejemplo, formar una familia casándose y teniendo hijos, o que sea obligatorio que una familia debe tener hijos o que una pareja debe tener hijos para que se pueda considerar familia, que debe haber un vínculo sanguíneo para formar una familia, entre otros elementos más que ya los vamos a hablar un poquito más adelante. También nos dice este artículo 32 que la finalidad de esta familia es básicamente la integración, el bienestar, el desarrollo social, económico y cultural. Es decir, el Estado nos dice, mire, vamos a proteger la familia, nos interesa que esté bien integrada, que goce de bienestar y de desarrollo, porque cuanto más protejamos a la familia, esto más nos va a garantizar un desarrollo social, económico y cultural, porque recuerden que es la base fundamental de la sociedad. No debemos perder de vista este elemento. Pero también nos menciona al final de este artículo que el fundamento de esta familia va a ser el matrimonio. Pero también nos agrega, no solo en este artículo, sino en el artículo 33 también, que la falta de matrimonio no va a afectar los derechos de los que goza la misma familia, porque no podemos obligar a las personas a casarse. Esto siempre debe gozar de la voluntad de las personas que quieren contraer matrimonio. Por eso es que la semana anterior que estuvimos hablando del matrimonio, precisamente tocábamos el tema del consentimiento, de la voluntad, de la libertad que tiene la persona para elegir a su cónyuge en el caso correspondiente, pero también para elegir cuándo casarse, cómo casarse, o sea, por qué régimen patrimonial, etcétera, entre otros elementos más que se deben tomar en consideración al momento del matrimonio. Porque el Estado siempre, y esto ya lo habíamos mencionado también en las clases, siempre busca darle la potestad a la persona para que sea libre de poder elegir cómo conformar su familia. Ya vamos a tocar un poquito más ese punto. Pero también, además de que nos dice que el fundamento va a ser el matrimonio, o a falta de este, pues no va a afectar los derechos de la familia, también nos dice que debe existir una igualdad entre los cónyuges.
Es decir, una igualdad de derechos, pero también de obligaciones. Y esto también incluye los derechos y obligaciones para con los hijos, porque no hay que perder de vista que los hijos no son accesorios, los hijos no son como una mascotita. No quisiera que se escuche mal la comparación, pero es precisamente lo que les quiero tratar de hacer saber. No es que los padres son dueños de los hijos, no es que ellos disponen a su gusto de qué es lo que van a hacer con sus hijos. Ya vamos a ver más adelante esta nueva perspectiva respecto de los niños, niñas y adolescentes, que ustedes lo van a ver en la materia de niñez y adolescencia, que ya no se ve a los niños, niñas y adolescentes como objetos que necesitan la protección tanto del Estado como de los padres, y que los padres tienen esto que se llama autoridad parental, o como ustedes tal vez lo han conocido como patria potestad. Ninguno de estos elementos o de estos términos se utiliza en la actualidad. Ahora se habla de responsabilidad parental, porque los padres son responsables de la orientación y el cuidado de los hijos, pero no es que ellos tengan autoridad sobre ellos, porque los niños, niñas y adolescentes ahora son vistos como sujetos de derechos, no como objetos, como se los mencionaba anteriormente. Por eso es que se menciona que también los hijos e hijas que nacen o no fuera o dentro del matrimonio, en cualquiera de estas combinaciones de las cuales hemos estado hablando, tienen derechos y obligaciones para con sus padres, pero también los padres tienen derechos y obligaciones para con sus hijos. Y esto en igualdad de condiciones, no importa si se trata del padre o la madre, no hay ninguna diferencia. Luego tenemos la definición del artículo 2 del Código de Familia, que nos establece nada más elementos bastante puntuales. Esta definición, como se les mencionaba en las semanas anteriores, es como, creo que como 2 renglones, me parece, o algo parecido a eso. Es bastante corta, pero puntual. Nos dice que es un grupo social permanente. Cuando nos menciona que es un grupo social, se entiende que hay por lo menos 2 o más personas que conforman este grupo. Por eso es que en la actualidad, según la doctrina, se puede entender que una pareja casada o simplemente que convivan juntos se puede considerar familia. Obviamente, si usted tiene una pareja y vive con su pareja, ustedes no comparten un vínculo sanguíneo, no hay ningún tipo de vinculación biológica, pero sí tienen una dinámica de familia y por lo tanto se les considera como una familia. Entonces, al hablar de este grupo social, se entiende que está formado por lo menos por 2 o más personas, que puede ser que exista un vínculo sanguíneo, pero también nos dice que puede estar constituido por el matrimonio, por la unión no matrimonial, es decir, que existió una convivencia anteriormente, o por el parentesco, como les decía, por un vínculo sanguíneo. Pero también en la actualidad se entiende que las familias pueden estar conformadas por otros miembros, no solamente por que se cumplan estos elementos. Por ejemplo, aquí no nos habla de la adopción. Ustedes me pueden decir, pero mire, Lee, si no está dentro del artículo 2 del Código de Familia, entonces vamos a entender que no hay otra forma de conformar o constituir una familia. Pero ahí es donde nosotros encontramos como una pequeña aclaración. El hecho de que un artículo no se encuentre no significa que no se puede adaptar a lo que después se ha ido modificando dentro del mismo Código de Familia y otras leyes que van como aportando o que van abonando aquel término de familia que este mismo artículo del Código de Familia nos menciona. Por ejemplo, tenemos el caso de la adopción, como se lo acabo de mencionar. Esta también es una manera de poder constituir una familia. Es una manera de poder formar un nuevo vínculo que no precisamente está basado en el matrimonio, en la unión matrimonial o en el parentesco, porque no hay ningún vínculo sanguíneo ahí. Hay un vínculo eminentemente legal, pero este vínculo legal es irrevocable. Usted no puede adoptar a una persona y después decir, ya no quiero, ya no me agrada este niño, niño, adolescente, ya no nos llevamos bien, ya mejor yo no lo quiero. Y ya quiero que eh, se vuelva nula la adopción, o simplemente quiero devolver a este niño, niña, adolescente. No se puede, porque la adopción tiene los mismos efectos
que una paternidad o maternidad normal. Usted adopta a este niño o niña adolescente y no hay forma de revocar. Entonces, esta es otra manera de poder formar una familia. Además, tenemos también aquí en El Salvador las técnicas de reproducción humana asistida, tenemos la adopción socioafectiva, que todos estos son términos que vamos a ir viendo más adelante, porque primero tenemos que hablar del tema de la filiación y otros temas para poder tocar pues esta temática. Pero es importante entender que no solamente por estos elementos va a estar constituida la familia. También entendemos que la familia es considerada como una institución. No sé si ustedes recuerdan que habíamos hablado de esto en la sesión de clase. Y mencionábamos que la familia como institución tiene diferentes funciones. Es decir, en muchos casos entendemos que la familia tiene una función eminentemente reproductiva, pero esta función es histórica, porque al principio, y se lo mencionaba en la clase virtual, que al principio nosotros éramos nómadas, es decir, no teníamos un lugar donde vivir, no nos habíamos asentado en ningún lugar, pero de pronto comenzamos a realizar estos asentamientos y comenzamos a realizar habían algunas cuestiones que nos ayudaron a poder mantener este asentamiento, que era, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, el tema de la reproducción. Lo que se buscaba era que los hombres iban a las guerras, iban a las batallas, a buscar otro tipo de alimentos, a otros lugares, a pelear con otras tribus para buscar otro tipo de alimentos o armas, etcétera. Entonces lo que buscaban era tener la mayor cantidad de hijos posible para mantener la especie y de alguna manera también poder crear más hombres para que fueran a pelear, pero también más mujeres para que se dedicaran a poder cultivar, etcétera. Entonces, esta es una visión histórica de la familia. No por esto vamos a condicionar a la familia que si su función no es reproductiva, entonces no vamos a permitir que exista una familia. Ya ustedes lo han visto, hay matrimonios que se casan y ellos no tienen la voluntad de querer tener hijos o simplemente por cuestiones médicas no pueden. Y no por esto vamos a crear una discriminación solamente porque no existen hijos en ese matrimonio. También tiene una función educativa y de control social. Como lo vimos, la familia es la base fundamental de la sociedad y por lo tanto es el primer núcleo en el cual nosotros nos relacionamos o entendemos cómo relacionarnos con las demás personas. Pero también sirve como una fase, como una etapa de control social, de aprender sobre el control social. ¿En qué sentido? Yo les mencionaba un ejemplo bastante simple, bastante, digamos, coloquial de lo que se puede entender de esta idea de aprender sobre el control social. Y yo les decía, mire, imagínense que usted cuando estaba pequeñito, cuando estaba pequeñita, fue al súper con su papá, con su mamá, y de pronto usted ve todos los dulces, chocolates, chicles, y por alguna razón usted solamente toma los chicles y se los mete a la bolsa. Y su mamá o su papá lo vio y le dijo, no, eso no se hace porque uno tiene que pagar para poder comprar eso, para poder llevárselo, lo tiene que comprar. Si no, eso se llama estar robando. Y robar está mal, ya sea que le hayan dicho que es pecado, que no está bien, etcétera, porque la gente va a la cárcel, que es delito, etcétera. Pero eso es como un ejemplo mini a escala, digamos, de lo que nosotros podemos ver, cómo nos enseña la familia las cosas que posteriormente en la sociedad nosotros vamos a ir viendo. El hecho de saber que si esto no lo pago, no me lo puedo llevar porque si no estaría robando, me hace entender a mí que yo no puedo tomar los bienes de otras personas, ya sea un lapicero que usted tenga en su pupitre, que un carro, etcétera. Y nos van preparando para eso, para que en la sociedad nosotros sepamos qué comportamientos son correctos y cuáles no. Por eso, les repito, la misma ley nos establece que la familia es la base fundamental de la sociedad porque tiene este aspecto de servir como control social, de decir, mire, esto no se hace porque si no va a tener una consecuencia jurídica, porque si no, este comportamiento se considera desagradable para la sociedad y por eso va a tener una sanción.
Usted cuando estaba pequeñito y se quería llevar esos chicles, por ejemplo, usted lo más que podía suceder ahí es que su mamá o su papá lo regañara, lo castigara, etc. Pero si usted comete un delito así siendo adulto, sí hay una consecuencia, hay una pena de prisión o bueno, ahí va a depender del grado en el que usted haya realizado esa, ese delito, entre muchos otros aspectos, elementos más que debe tener, que se debe cumplir por el tipo penal. Pero por eso es que se dice que tiene un aspecto de control social. También tiene la función afectiva y psicológica, que esto era de lo que se hablaba muy poco en el Código Civil. Porque ahora que hablamos de la familia, dentro del mismo Código de Familia, atendiendo a la doctrina, atendiendo a estos elementos de derechos humanos, de entender la familia desde un punto de vista social, nos damos cuenta que la familia se estudia no solamente en el derecho, también se estudia en la psicología, en la antropología, en la sociología y en diferentes ramas de la ciencia, porque la familia, además de que tiene este carácter de prepararnos, esta característica de prepararnos para la vida en sociedad posterior, cuando ya seamos adolescentes, adultos, etcétera, pero también tiene un componente afectivo y psicológico, un componente emocional. Si nosotros tenemos un problema, pues obviamente podemos llamar a alguien de nuestra familia y decir, bueno, no sé cómo resolver esto, necesito su apoyo, su ayuda, necesito que venga, necesito esto, lo otro. Pero sabemos que nuestra familia, como es nuestro primer núcleo, es aquel que nos da el respaldo emocional y afectivo en cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Eso lo tenemos nosotros en la teoría, pero no todas las familias son así. Y eso lo sabemos. Sin embargo, entendemos que una de las funciones que tiene la familia es esto, es dar un apoyo, un respaldo, cuidado a los hijos e hijas, está ahí si existe algún problema, etcétera. Esta es una de las funciones que se le reconoce a la familia y desde el punto de vista social también se introduce dentro del código de familia. Pero también en este aspecto, en estas definiciones que hemos visto de familia, pues hemos dado con ciertos elementos que son bastante tradicionales, es decir, entender que la familia tiene una característica bastante tradicional. Y esto lo vemos porque ya lo hablábamos en clase, decíamos precisamente que la familia se había entendido como aquel grupo de personas o este vínculo entre diferentes personas, pero que comenzaba a través de un matrimonio que era una unión paternalizada, es decir, que todo giraba alrededor del hombre, del padre, etcétera. También patrimonializada porque nos interesaba quién iba a heredar estos bienes que se generaban dentro de la familia. Sacralizada porque era necesario pues tener diferentes solemnidades para poder crear el matrimonio, en esta idea de que no solo hablamos de un matrimonio civil, sino que históricamente se habla también de un matrimonio religioso, sin importar la denominación religiosa a la que usted pertenezca, pues usted conoce que dentro de su iglesia se menciona o se habla de una solemnidad de matrimonio también. Y muchas personas ven mal el hecho de que una persona solamente, una pareja se case solamente por la ley, o sea, solo por el matrimonio civil y no se case por la iglesia. Como les digo, no importa la denominación. Es decir, deberían ir de la mano ambos. Pero ya vamos a hablar de eso, ya lo mencionamos también en clase, de que no necesariamente y que no es una obligación tampoco hacerlo. Mientras esté dentro de sus convicciones y tenga la voluntad de hacerlo, es perfectamente entendible. Y también teníamos una visión de la familia tradicional como aquella biologizada. Si no se unían por un vínculo de sangre, no existe la familia. Usted puede tener un aprecio muy grande, puede tener una voluntad de querer adoptar a un niño o niña adolescente, pero según esta teoría de la familia tradicional, si no los une un vínculo sanguíneo, no existe este término de familia. Pero ya lo hemos hablado y no necesariamente es cierto el hecho de que debe unir un vínculo de sangre a diferentes personas para formar una familia. Esto con respecto a la definición de familia que la veíamos en la primera sesión de clase. Ya en la segunda semana nosotros estábamos hablando del concepto constitucional de familia. Y aquí es donde nos hacíamos la pregunta que intentamos o tratamos de responder con el contenido de la semana 2, que es ¿a qué tipo de familia
se refiere a la Constitución de la República. Y esta es una pregunta bastante importante porque en ningún momento se nos menciona cuál es el tipo de familia reconocida por la Constitución de El Salvador o por la legislación salvadoreña. Sin embargo, entendemos que nosotros, como tenemos un derecho a constituir una familia, se nos da libertad de poder elegir qué tipo de familia vamos a crear, pero también elegir en qué momento crearla, elegir con quién crear la familia, pero también cuando nosotros nacemos ya tenemos una familia que ya está siendo protegida por el Estado. Entonces, es importante entender que la Constitución de la República de El Salvador nos permite a nosotros o nos recuerda que tenemos el derecho a constituir una familia. Este derecho no hay que entenderlo así superficialmente, sino que hay que entender la libertad que se nos está dando para que nosotros podamos elegir de qué manera o cómo va a estar constituida nuestra familia. Porque en esta misma Constitución de 1983, pues se concibe que el hombre y la mujer deben entenderse dentro de un entorno social. No pueden verse solamente como individuos. Y esto es bastante controversial porque todo lo relativo al derecho de familia se encontraba en el Código Civil de 1860. Y el problema es que en este Código Civil, que todavía está vigente, se hablaba de la familia de un modo distinto, desde un punto de vista patrimonial, desde un punto de vista en el cual nos interesaba el vínculo familiar solamente para poder heredar bienes, solamente para mantener un apellido, etcétera. Como un tema de un contrato, veíamos el matrimonio, por ejemplo, para formar una familia. Entonces, este cambio que se generó con la Constitución de 1983 trae a colación una inclusión de los derechos sociales. Ya no veíamos solamente el derecho civil como una cuestión meramente individual, como el ser humano de forma individual, sino como una persona que tiene derecho o es sujeto de protección. Por eso habíamos hablado en esa misma semana que hablábamos de la persona, pero a través de su derecho a la dignidad humana. Y esto lo veíamos remarcado en los fines del Estado, tanto en el preámbulo como en el artículo 1 de la Constitución. Y ahí mismo nos dice en el artículo 1 que esta protección que va a tener del Estado se basa en el respeto a la dignidad humana. Y por esta misma dignidad humana usted tiene libertad de poder elegir con quién va a formar su familia, cuándo va a formar su familia, si quiere formar una familia o no. Pero también nos dice que esta misma dignidad humana deviene del hecho de que la persona es sujeto de derecho. Y el mismo artículo 1 dice que el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana y que se reconoce desde el instante de la concepción. Esta idea nos va a servir bastante más adelante cuando estemos hablando sobre todo, por ejemplo, las técnicas de reproducción humana asistida, cuando veamos cuándo existe vida, cuándo no existe vida. Entonces vamos a considerar si una persona que utiliza las técnicas de reproducción humana asistida, si existe una concepción, entonces ya hay una persona ahí, etcétera. Ya vamos a ver todo esto porque estos temas que hemos estado viendo son la base de lo que vamos a ir viendo las próximas semanas. Pero también nos explica a través de lo que se contiene en la Constitución que hay diferentes principios aplicables a la familia. Por ejemplo, el principio de la dignidad humana, que ya lo estuvimos discutiendo, la unidad de la familia, porque en el mismo Código de Familia nos dice que es un grupo social permanente, la búsqueda de la permanencia. Y esto se ve reflejado en diferentes figuras que ha creado la ley de familia. Por ejemplo, la unión no matrimonial. Nosotros vemos ahí que no es exactamente lo mismo que un matrimonio, pero también se protege esta búsqueda de permanencia, de estabilidad, esta idea de que sea una relación que se mantenga en el tiempo. Pero es precisamente por esto, por este principio que se aplica al derecho de familia, que es la unidad de esta misma familia. También ya habíamos hablado de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres como cónyuges, pero también para con los hijos,
También la igualdad de los hijos, no importa su origen, si son hijos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, hijos adoptivos, etc. Y también la protección de los niños, niñas y adolescentes, que este es un tema que ustedes van a ver en otra materia, pero también la protección a los adultos mayores, que este es un tema que sí vamos a ver nosotros y creo que es el último del último cómputo. También tenemos diferentes normativas, no solo el Código de Familia, ni tampoco la Constitución, tenemos también el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ahí nos menciona que todo tipo de familia va a ser protegida por el Estado. Sobre todo en este tipo de instrumentos internacionales, el texto nos sugiere que esta definición de familia es lo suficientemente abierta para poder entender que existen diferentes tipos de familia. Y recuerden ustedes que al ser un instrumento internacional, pues va a ser cada estado a nivel interno el que va a definir cuáles son los tipos de familia que ese estado reconoce. Entonces, este instrumento internacional tiene que ser lo más abierto que se pueda para poder permitir que cada legislación pues, pueda tomar de este instrumento internacional aquello que le sea útil y que le permita garantizar los derechos humanos a estas familias. Entonces tenemos, por último, en esta semana, en la semana 2, tenemos también el tema de las características que tiene la familia, que en este caso mencionábamos que el derecho de familia se convierte en un derecho de orden público, ya no se queda solo en la intimidad del hogar, sino que ya el Estado tiene un poco más de intervención respecto de lo que sucede dentro de la familia para evitar la violencia, las arbitrariedades, la desigualdad, la discriminación, etc. También tenemos, por ejemplo, que este derecho de familia es inalienable e imprescriptible. Usted nunca va a dejar de ser hijo, nunca va a dejar de ser padre, porque este tipo de relaciones se mantienen en el tiempo. Bueno, sí hay excepciones, como toda regla las tiene, pero esas las vamos a ver un poco más adelante. También estuvimos viendo algunos tipos de familias, en este caso vimos las familias ensambladas y vimos las familias monoparentales. Vimos que las familias ensambladas son un poquito más complejas de lo que parecen porque significa que vamos a tener diferentes elementos dentro o miembros dentro de la familia que no tienen el mismo origen que la familia nuclear o que la familia extensa, que es lo que tradicionalmente vemos, sino que se trata de una persona que ya tiene hijos con de una relación anterior, de un matrimonio anterior, pero que ya ha sido disuelto, y otra persona que posiblemente no tenga hijos o sí los tenga exactamente en las mismas condiciones, con otra persona, perdón, permítanme por favor. Perdón. Entonces, que puede ser que ya haya tenido hijos de otra relación como resultado de un matrimonio anterior y por eso quieren unirse y formar una sola familia. Y esto se puede dar el caso de que esta pareja puede tener hijos en común, como tal cual como la película, los míos, los tuyos y los nuestros, porque así es como se conforma una familia ensamblada. Pero lo que nos interesa más allá de la conformación es que legalmente tiene ciertos efectos. Ya lo hablábamos en clase. ¿Será que el padre o madre afín tiene derecho a poder regañar, a poder llamarle la atención a los hijos que no son sus hijos? ¿Será que estos hijos afines tienen derecho a pedirle una cuota de alimentos al padre afín o a la madre afín? Ya esto lo discutimos en clase y vemos que con la finalidad de formar una familia se crean estas familias ensambladas, pero está claro cuáles son los límites que existen. En este caso, si este niño o niña adolescente ya tiene un padre biológico reconocido o que ha reconocido a este niño o niña adolescente y una madre que también lo ha reconocido, este vínculo no se va a perder aunque la madre se case con alguien más o aunque el padre se case con alguien más. Va a permanecer este vínculo sanguíneo entre ellos porque lo que busca la ley no es mantener solo por el vínculo sanguíneo, sino por la obligación que existe de los padres y madres
de cuidar y de velar por el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes. No es como, miren, esta mujer ya se casó con otro hombre, entonces yo me desentiendo de mis obligaciones como padre. No funciona así. Porque lo que la ley busca es padres y madres responsables de sus hijos. Pero ya vamos a hablar de ese tema más adelante con la responsabilidad parental. Entonces también hablamos de la familia monoparental, que es bastante común también, sobre todo por el tema de la irresponsabilidad parental, en el caso mayormente de hombres, también hay mujeres que abandonan a sus hijos, también por el tema de la migración y otros factores también que traen consigo el hecho de que se convierta en una familia monoparental. Luego pasamos a la semana 3, que es donde se habla de la separación del derecho de familia del Código Civil. Este tema lo hablamos bastante, voy a pasar un poquito de largo respecto a esto porque ya lo tocamos en toda una sesión y también lo habíamos mencionado como en la mitad de otra sesión de clase. Que hablamos de que el derecho de familia se sustrae del Código Civil y se crea el Código de Familia y lo tenemos vigente desde el año 1994. A partir de entonces, pues ya hablamos del derecho de familia como un derecho social, no como una cuestión meramente patrimonial. Como les dije, eso ya lo habíamos hablado. Y esto trae a colación nuevos derechos. ¿En qué sentido? El derecho a constituir una familia. Este no lo teníamos en el Código Civil. El derecho eh, a la igualdad dentro de los miembros de la familia, también el derecho a la unidad de la familia y otras características más que ya estuvimos viendo, pero esto se menciona únicamente en el Código de Familia. Y ahora en la Ley Procesal de Familia pues se trata de preservar estos mismos principios que se establecen en el Código de Familia. Cuando ustedes vean ya Procesal de Familia, que es la próxima materia que ustedes van a ver, se van a dar cuenta de lo importante que son estos principios y por qué estos principios generan un antes y un después de lo que nosotros conocemos ahora como derecho de familia. Luego, en la semana 4, pues estuvimos viendo la unión no matrimonial y veíamos los efectos que esto tiene. Está regulado en el artículo 118 del Código de Familia, ya ustedes pueden encontrar expresamente ahí la regulación, donde nos dice que esto se trata de una declaración judicial que se puede solicitar para que así puedan comenzar a tener efectos esta unión entre dos personas que han decidido tener una convivencia, pero que se necesitan los siguientes requisitos. Se debe dar por el fallecimiento de uno de los convivientes o por la ruptura de la relación. Ese es el requisito necesario para poder comenzar a establecer, para poder pedir una unión no matrimonial. También tenemos diversas características o requisitos que se deben cumplir para la existencia de la unión no matrimonial, que es la heterosexualidad. Ya también habíamos discutido bastante este punto, que casi que en todas las relaciones de familia se busca la heterosexualidad, ya sea para constituir una familia, para poder adoptar, para poder casarse, siempre se busca la heterosexualidad y la unión no matrimonial no es la excepción, también se busca la heterosexualidad. Y se menciona que va a ser el resultado de la unión de un hombre y una mujer. También nos menciona la comunidad de vida, el hecho de que nosotros queremos que esta convivencia haya sido lo más parecido que se pueda al matrimonio. ¿En qué sentido? En tener una comunidad de vida con la otra persona, en querer cuidarla, protegerla, formar una familia, si es el deseo de la pareja, en estar ahí si existe algún problema, etc. En tener esta idea de asistencia al otro, igualdad de derechos, etc. También la permanencia, y esto ya lo habíamos mencionado, que esto se asemeja en casi todas las relaciones que protege el Estado, porque lo que busca es una relación lo más estable y permanente que se pueda. La singularidad, porque al igual que en el matrimonio, lo que se busca es una relación que tenga este hombre y esta mujer, pero que solamente sea una relación monogámica, solamente ellos dos. No existe un tercero o no debería existir un tercero en esta relación, además de la capacidad nupcial. Es decir, que sean personas que estén solteras, que sean mayores de edad, que cumplan con todos los requisitos para los cuales se puedan casar,
Pero si no lo quieren hacer por convicción propia o por alguna razón en específica, que no lo hagan. Y tienen derecho a la unión no matrimonial. Perdón. Esta capacidad nupcial lo que busca es poder verificar que estas personas sean mayores de edad, tengan la voluntad de querer estar juntas, que no estén por la fuerza, pero que también sean personas solteras, que fácilmente podrían casarse en caso de que quisieran hacerlo, pero si deciden no hacerlo, tienen esta figura que los puede proteger. Entonces, otro aspecto importante es el hecho de que se deben cumplir todos los requisitos. Si falta uno, no se puede establecer la unión matrimonial. Si hay una infidelidad o un tercero o tercera dentro de esta relación, ya no existe unión matrimonial. Si no hay publicidad, que también se me había olvidado mencionar ese requisito, si esta relación no es notoria, no es pública, no la saben sus vecinos, sus amigos, sus familiares, etcétera, entonces no existe una unión no matrimonial, no se la van a admitir o simplemente dentro de la audiencia van a verificar que esa relación no es pública o no es singular o no es permanente y no les van a poder establecer esta declaratoria judicial de conviviente por la unión no matrimonial porque falta uno de estos requisitos. Se deben cumplir todos. Respecto de los plazos, esto también se los mencioné y es bastante importante. Lo mínimo que se necesita para establecer una unión no matrimonial es que la relación haya durado como mínimo un año. Puede ser mucho más tiempo, pero de manera permanente, como su misma característica lo dice. No es 3 meses vivimos juntos no, y después ya no, etcétera. No es así, es de forma permanente. Y también, luego de que se dé o el fallecimiento de uno de los cónyuges, de uno de los convivientes, perdón, o la ruptura de la relación, tiene únicamente 3 años para pedir la declaratoria judicial de unión no matrimonial. En este sentido, es importante recordar que precisamente se hizo una modificación tanto en el plazo de la relación como en el plazo para poder pedir la unión no matrimonial. Porque antes el plazo era al revés, se pedía un mínimo de 3 años y tenían solamente un año para poder pedir la declaratoria judicial de unión no matrimonial. Pero se modificaron los plazos en el sentido en el que, bueno, hay muchas personas que pueden durar, por ejemplo, más de un año porque para el matrimonio, si ustedes se recuerdan, estuvimos hablando del divorcio que se necesita cuando se establece que tengan más de un año de separación, o sea, como mínimo un año o más de separación, entonces aquí se replica este plazo también. Y para pedirlo, tienen 3 años para pedir la declaratoria judicial de unión matrimonial después de un fallecimiento o de la ruptura, porque hay muchas personas que desconocen que primero deben hacer esto para poder aceptar una herencia. Entonces les dan un plazo suficiente para que se puedan informar. Por si va donde el abogado y le dice, mire, yo quiero aceptar herencia, le dice, miren, esperen. Primero tenemos que hacer esto y después usted ya va a poder aceptar la herencia o va a poder tener derechos como conviviente en caso de una ruptura, pero primero hay que hacer la declaratoria judicial de unión no matrimonial. Y por último, estuvimos hablando la semana pasada del matrimonio que se establece la definición en el artículo 32 de la Constitución y en el artículo 11 del Código de Familia. Tenemos estas dos definiciones que básicamente lo que nos tratan de establecer es que se trata de proteger una unión legal entre un hombre y una mujer con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida. Esta definición es bastante cortita también, pero creo que es lo suficientemente concisa para poder entender a qué se refiere el matrimonio. Yo creo que la semana anterior estuvimos hablando bastante de este punto, de qué es lo que significa el matrimonio, pero también los requisitos. Ya vimos la importancia de la mayoría de edad, ya vimos la importancia del consentimiento. Si no existe consentimiento o hay vicios en el consentimiento, fácilmente se puede anular este matrimonio. También que los documentos deben ser recientes y actualizados. Esto es importante. Ustedes como abogados, como futuros notarios,
No sé tampoco si estoy aquí frente a algún posible a futuro alcalde que pueda realizar también estos matrimonios. Deben verificar la autenticidad de estos documentos, pero también que sean recientes. Que a usted le presenten una partida de nacimiento, por ejemplo, y usted establezca, mire, realmente esa persona ya estuvo casada, se divorció hace tanto, ok, ahora sí, ya se puede volver a casar. También estuvimos viendo los impedimentos, que son aquellos, por ejemplo, que la persona no sea mayor de edad, que la persona no pueda dar su consentimiento de manera expresa, que no tenga la voluntad de querer casarse o que sea casar o que se quiera casar a la fuerza o que existe algún motivo físico o psicológico que pueda estar coaccionando a esta persona para que se case con otra. Entonces aquí tenemos un impedimento para que se pueda casar. Dentro de las nulidades, nosotros veíamos, por ejemplo, que este matrimonio sea autorizado por una persona que no esté dentro de los funcionarios que pueden autorizar este matrimonio. Por ejemplo, que lo haga un abogado que no sea notario. No se puede, porque solamente los notarios tienen protocolo y como ustedes ya vieron en el expediente matrimonial, el acta matrimonial va en el protocolo. Entonces, solamente un notario lo puede hacer. Pero también el artículo 13 del Código de Familia nos dice quiénes son las personas que pueden autorizar un matrimonio. Entre las nulidades también están, por ejemplo, eh, vamos a ver, teníamos el caso de que de lo del funcionario, que no es el funcionario autorizado, pero también que podamos verificar si existe algún indicio del consentimiento, que existe también, por ejemplo, un error en la persona. Y yo les ponía el ejemplo, el caso en específico, si una persona manda un poder para casarse con otra, pero resulta que por alguna situación de la vida no conocía a esta persona o esta persona le dijo, mira, yo soy esto, yo soy aquí, me llamo allá, etcétera, y verifica dentro de los documentos que realmente esta persona no era quien decía ser. Y usted, creyendo que era una persona que no era, se casó con esta persona, entonces ahí sí puede pedir la nulidad del matrimonio. Más adelante vamos a ver cómo se da esta nulidad del matrimonio porque es necesario establecer una sentencia judicial de la nulidad del matrimonio y así usted vuelve a quedar como soltero y se puede casar, no hay ningún problema. Bien, creo que con esto, y también estoy viendo los elementos que conforman el matrimonio en el expediente matrimonial. ¿Cuáles son estos elementos? Un acta prematrimonial. El acta prematrimonial lo que nos menciona es la voluntad que tienen las personas para contraer matrimonio, que nos establece una fecha, una hora y un lugar en el cual a futuro van a contraer matrimonio, en un futuro reciente. No es que de aquí a 20 años me voy a casar, no, tiene que ser un futuro reciente. De aquí a 15 días, máximo un mes para poder casarse. Y establecer cuál es el régimen por el que van a optar, el régimen patrimonial del matrimonio. También si van a hacer algún cambio en los apellidos de la mujer casada. También tenemos el caso, por ejemplo, de alguna situación que van a agregar, por ejemplo, el reconocimiento de algún hijo dentro del matrimonio, etc. Para esto nos sirve el acta prematrimonial. Luego de eso tenemos ya el acta matrimonial, y en el acta matrimonial es directamente lo que va en el protocolo. Yo les mencionaba también en la clase, no, en la última sesión que tuvimos, cuando ustedes entregaron esta actividad, que justamente después de cuando termina el párrafo de donde va el acta prematrimonial y el acta matrimonial, van las firmas. Lo que sucede, y quiero hacer la aclaración, es que en el ejemplo que yo les mandé se colocaban primero los documentos y después las firmas. Pero solamente para aclarar, primero van las firmas y los documentos van anexos, van aparte. El hecho de que ustedes lo hayan colocado así, que hayan colocado primero los documentos y después las firmas, no hay ningún problema para efectos académicos porque fue un error mío al no aclararles antes que eso van primero las firmas y después van los documentos. Por ejemplo, en el caso del acta matrimonial, recuerden que eso va en el protocolo.
En el protocolo va a ir todo el documento, al final las firmas, y los documentos anexos, DUI, de los testigos, de los contrayentes, etcétera, va en el legajo aparte del protocolo, no va directamente dentro del protocolo mismo. Cuando ustedes ven derecho notarial, se van a dar cuenta que ahí únicamente está el texto y después las firmas. Todos los documentos van aparte. Entonces, esto es lo que conforma el expediente matrimonial. Y esto es lo que ustedes debían haber agregado en la actividad que me entregaron la semana anterior. Pero creo que con esto ya finalizamos todos los temas que estuvimos viendo dentro de las 5 semanas anteriores y espero que les sirva un poquito ahí de repaso para que sí ya estén listos para el examen del día jueves. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda respecto a esta actividad. Es decir, al examen parcial. No sé si tienen preguntas o dudas respecto a eso. ¿Está todo claro? Bien. Si es así, si ya está todo claro respecto al parcial, solamente me queda hacerles saber que, bueno, hacerles más bien el recordatorio que el parcial va a ser el día jueves 1 de septiembre de 8:50 a 10:30 en la misma aula de la clase, en la MRN202. Y también recuerden que solamente les voy a poder hacer el parcial a las personas que están solventes. Esta es una directriz de la Vicerrectoría Académica. Entonces, esperaría no tener ningún problema respecto a eso con ustedes, pero igual, si tienen preguntas o dudas, pueden hacerlas en este momento. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Nos vemos el día jueves para el examen parcial. Por favor, sean puntuales. Y bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día.